Y vamos a seguir nuestro estudio del libro de Proverbios. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 2 y el título es ¿Sabiduría o ignorancia? Pero le puse ignorancia porque es la palabra que es contraria a la sabiduría. Cuando la buscas en el diccionario, el antónimo es ignorancia. Pero yo creo que tenemos ya suficiente conocimiento como para decir que preferimos estar en la sabiduría o estar en la ignorancia. Yo más bien diría que es más bien como terquedad. Entonces, esta noche tenemos que realmente decidir si queremos tener sabiduría o si vamos a continuar en terquedad, porque hay cosas que ya sabemos, pero insistimos en hacerlas a nuestra manera, de acuerdo a nuestro pensamiento o de acuerdo a lo que simplemente nos hace sentir mejor. Pero lo que el Señor quiere es que tengamos sabiduría, sabiduría que viene de Él. Amén. Ahora, Y tienes cuando... razón, es que, perdón, a lo mejor es sabiduría o necedad, porque sí los seres humanos somos muy necios, Lucy. Somos Y tercos. en proverbios nos los dicen mil veces, lo recalcan de muchas formas, pero sí, ignorancia es el antónimo. Ujú. Yo creo que el Señor quiere realmente que seamos nobles, que seamos humildes y que obedezcamos sus palabras, que obedezcamos su voz. Porque en realidad tenemos un Dios que es un Padre amoroso. Cuando leemos el libro de Proverbios, nos damos cuenta que la manera en la que se nos habla, en la que se nos incita, es de un padre con todo su amor, como casi rogándonos que lo hagamos, porque es por nuestro bien, porque nos ama, porque quiere cuidarnos, porque quiere que nos vaya bien. Entonces, cuando leamos el libro de Proverbios, tengamos esto en cuenta, tengamos esto en mente siempre, que Dios nos habla con todo el amor del mundo, con el deseo de que estemos bien en todos los sentidos. Él realmente es un Padre amoroso. Amén. Y entonces vamos a comenzar leyendo nuestros proverbios de hoy. Vamos a leer Proverbios 2, 1 a 5. Dice así la escritura. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Aquí subrayé estos verbos porque me hicieron darme cuenta que nosotros tenemos que poner un esfuerzo realmente para comprender el temor del Señor, para hallar el conocimiento. No es algo que se va a dar así literalmente por obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que muchos hermanos cristianos cometen como error. Ellos dicen, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, ya estoy salvada y casi por arte de magia ya voy a tener el temor del Señor y voy a hacerlo todo bien. Pero en realidad, para obtener sabiduría, necesitamos poner un esfuerzo. Y aquí la escritura nos dice que tenemos que hacer suyas las palabras de la sabiduría. Tenemos que atesorarlas, guardarlas dentro de nuestro corazón. Tenemos que inclinar nuestro oído. Cuando una persona inclina el oído, quiere decir que está poniendo atención, está siendo un oyente activo, que no nada más escucha, sino que entiende y luego trata de ponerlo en práctica. Dice aquí, si te entregas a la inteligencia, vamos a dejar que ese conocimiento entre dentro de nosotros, que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que llamarla, tenemos que pedirle. Y esto me recuerda a lo que dijo Jesús, que si tocamos, la puerta se nos va a abrir. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo, no podemos quedarnos así sin hacer nada. Entonces, para obtener sabiduría, nos va a costar un poco de trabajo, ¿ok? Pero es un proceso realmente agradable. Y es importante que sepamos esto porque necesitamos crecer espiritualmente. Y cuando más crecemos, más vamos a ir conociendo a Dios, vamos a tener conocimiento acerca del Señor. Entonces, es importante saber que conocer a Dios es amarlo.
Y es imposible conocer a Dios por medio de Cristo y no enamorarse de Él. Entonces, todos estos mandamientos, todos estos principios que vamos a ir nosotros descubriendo en el libro de Proverbios, nos van a ayudar a conocer más cómo es que piensa Dios, cómo es su corazón. Y entonces eso nos va a acercar más a Él. Nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios que es maravilloso, digno de toda alabanza y digno de recibir todo nuestro amor. De hecho, me recordó una alabanza que cantamos muy seguido nosotras en la congregación, que dice, cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Entonces, uno de los propósitos de este libro de Proverbios es ayudarnos a encontrar a Dios, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de buscarlo. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Y cuando lo encontremos, de verdad que nos vamos a enamorar más del Señor, lo vamos a amar más, lo vamos a respetar más, lo vamos a honrar y a valorar más, y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Entonces, continuamos con Proverbios 2 del 6 al 11. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Y en esta segunda parte vemos que si nosotros ponemos el esfuerzo de buscar al Señor, de llamar a la sabiduría, de atesorarla, entonces, Dios también hace su parte, no es nada más como de una dirección, es en doble dirección. Nosotros nos acercamos al Señor y el Señor hace cosas por nosotros. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar sabiduría, esa sabiduría que brota de sus labios. Dice aquí que Él va a reservar ese éxito para los íntegros. El propósito del libro de Proverbios es ayudarnos a convertirnos en personas íntegras. Luego aquí dice que Él va a ser escudo de nosotros, Él va a cuidar de nosotros, Él nos va a proteger. Yo les había hablado la semana pasada que los proverbios, este libro de proverbios también tiene mucho que ver con la protección hacia nosotros, porque nosotros vamos a actuar de la manera adecuada y eso de alguna manera nos va a proteger. Y no nada más nos va a proteger de que nos hagan cosas malas a nosotros o que nos pasen cosas a nosotros, sino nos va a proteger dándonos paz cuando vengan situaciones difíciles y nos va a proteger de que nosotros lastimemos a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor que entendamos? La sabiduría ya habíamos dicho antes, que es la capacidad de aplicar el conocimiento a situaciones de nuestra vida, ¿ok? Eso es la verdadera sabiduría. Pero de acuerdo a este pasaje que acabamos de hablar, podemos agregar que la sabiduría es comprender lo que es la justicia, el derecho, la equidad y todo buen camino. Entonces, el Señor nos hace entender lo que es justo, lo que es correcto, cómo tratar a todas las personas objetivamente, sin favoritismos y cuál es el camino que nos lleva a todo lo que es bueno. Esa es la verdadera sabiduría. El mundo nos va a ofrecer su sabiduría, pero nosotros tenemos que comparar todo lo que el mundo nos enseñe con la Biblia. Si no va de acuerdo a la sabiduría del Señor, tenemos que desecharla. Nos guste o no, nos sintamos como que nos gusta o no nos gusta. No, recuerden, el Señor quiere que seamos sabios, no tercos ni necios. Amén. Y esto va a ser muy útil para nuestra vida porque entonces sí vamos a poder aplicar ese conocimiento y vamos a saber cómo actuar, cuándo actuar, con quién actuar o cómo debemos responder en cualquier situación que se nos presente en la vida, ya sea buena o sea mala. Ujú. Bien. La escritura también nos dice que el conocimiento endulza la vida y la discreción protege en los versículos 10 y 11. Es decir, que la palabra del Señor nos va a dar placer y nos va a dar protección. Vamos a recordar Romanos 12:2, que de hecho es el versículo que el Señor nos dio para este año, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
Cuando nosotros empezamos a tener sabiduría del Señor, nos vamos a dar cuenta de que su voluntad realmente es agradable. Obedecerlo es algo que nos va a dar un placer inimaginable y eso se vuelve realmente como adictivo el querer hacer las cosas bien, el querer agradarle, porque estamos diseñados para eso, para obtener placer al obedecer al Señor, al seguirlo, al amarlo. Amén. Ahora, en cuanto a la discreción muchas veces pensamos que es como guardar secretos, como que no hablar de más, pero en realidad el diccionario nos dice que la discreción es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Eso quiere decir que la discreción en realidad es como hacernos personas íntegras. Si tenemos discreción, es como si fuéramos personas íntegras. Tenemos un juicio, es decir, sabemos comportarnos de la manera correcta y no nada más comportarnos, sino también hablar. La primera carta de Samuel 25, 32, 35. Esta es la historia de David cuando él pide ayuda a un hombre que tenía una esposa que se llamaba Abigail. Pero este hombre era un necio, era una persona realmente brusca y mala. Y entonces él le niega su ayuda a David, pero la esposa se da cuenta de que le está negando la ayuda al ungido del Señor. Entonces ella decide llevar la ayuda que David estaba pidiendo, porque David se había enojado y estaba decidido a ir a matar a este hombre y a sus hombres. Entonces, cuando la mujer llega, calma el enojo de David y David entiende, esto es lo que dice David. La mujer se llamaba Abigail, como había dicho. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Gracias a Dios por tus buenos razonamientos. Bendita seas por haberme impedido derramar sangre y hacerme justicia por mis propias manos. Cuando nosotros tenemos sabiduría del Señor, vamos a evitarnos derramar sangre, es decir, vamos a evitarnos hacer problemas o lastimar a otras personas. Y eso es una protección enorme. Eso es algo que el rey David hacía muy seguido. Él tenía misericordia de las personas, especialmente de sus enemigos, y era incapaz de tocarlos. Y vemos en las escrituras que el Señor siempre le daba su merecido a sus enemigos, pero David no tenía que mover ni un solo dedo. Entonces, cuando nosotros tenemos la sabiduría del Señor, nos va a proteger de hacer cosas malas, de herir a las personas, de pecar, de ofender a otros. Por eso es que la discreción nos protege. Amén. Ahora, ¿de qué nos va a proteger la sabiduría? En este paso, obviamente hay muchísimas cosas, pero en este capítulo 2 hay dos cosas principales de las que nos va a proteger la sabiduría. La primera, dice aquí Proverbios, vamos a leer los versículos 12 al 15. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas. Nosotros vamos a tener entendimiento para saber cuando alguien está hablando necedades, cuando alguien está hablando cosas que no son santas, que no son buenas. Vamos a poder tener discernimiento y entonces vamos a decir, esto que está diciendo esta persona está mal, yo por ahí no voy. Entonces ahí nos va a proteger. Dice, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas. Aquí está hablando de personas que iban por un camino recto y de repente se desviaron. A veces van a ver, yo creo que aquí también se refiere a a los mismos hermanos en Cristo, porque puede ser que ellos se hayan apartado del camino y luego traten de llevar a otras personas por ese mismo camino. Pero el Señor, por medio de la sabiduría, nos da discernimiento y entonces vamos a saber, no, 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 esta senda es tenebrosa, yo por aquí no me voy. Esta persona era buena, pero se ha apartado del camino, yo no la voy a seguir. Después, versículo 14, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de los burlones? Vimos lo que pasa cuando la gente se burla del Señor. Entonces, hay gente que hace cosas malas y encima les da gusto cuando otras personas
hacen cosas malas también. Entonces la sabiduría nos abre los ojos para entender qué está bien, qué está mal, por dónde debemos ir, por dónde no debemos ir, con quién debemos andar, con quién no debemos andar. Y el versículo 15 dice, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. La gente que está ciega, que no tiene ni idea para dónde va, no sabe su propósito, no conoce al Señor. Y entonces se pierden. La sabiduría nos va a ayudar para darnos una guía. Nos va a dar una guía para saber el camino que lleva hacia la integridad, a la santidad, hacia el conocimiento del Señor, sin que nos afecten las cosas que estamos en el mundo. De hecho, el apóstol Pablo dijo, yo no, yo quisiera que no se juntaran con la gente que se dice hermano, pero que hace cosas malas, dice, y a ustedes no pueden salirse del mundo, o sea, no les digo no se junten con nadie, porque entonces tendrían que salirse del mundo, pero el Señor, por medio de la sabiduría, nos da entendimiento de qué hacer estando aquí en este mundo, aunque estemos rodeados de tanta maldad, de tanta perversidad. Y luego el versículo del versículo 16 al 19 nos dice también que nos va a proteger la sabiduría de esto. Dice, te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Aquí dice el Señor que nos va a proteger la sabiduría de caer en el adulterio. Obviamente se refiere a una mujer adúltera directa tratando de seducir a un hombre, sea casado o no, pero ella está casada, entonces adúltera. Pero podría ser igual el hombre seduciendo a una mujer. Entonces, el adulterio es algo muy, muy grave, porque los siguientes versículos dicen, ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas van hacia los muertos. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Es una advertencia bastante grave. Eh, por ejemplo, yo conocí a una persona que era un hombre casado, pero por cosas del destino, por cosas de la, no del destino, por cosas de la naturaleza pecaminosa, terminó enredándose con otra mujer que también era casada y desafortunadamente él tuvo un accidente en coche. El accidente fue un poco extraño. Algunas personas piensan que él falleció porque lo mandó a matar el esposo de la mujer. De cualquier forma, no nada más estamos hablando de muerte espiritual. El adulterio realmente lleva a la muerte física. Entonces es algo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Ahora, si hay alguien que ha caído en ese pecado, la única solución, la única solución es el arrepentimiento, es ir con Cristo, porque aparte que el Señor nos puede perdonar ese tipo de pecados, nos va a cambiar el corazón para que no volvamos a caer en eso. Entonces es algo grave, es algo serio a los ojos del Señor. Hay que orar, si conocemos a alguien que esté en esa situación, hay que orar por ellos para que el Señor les dé el don del arrepentimiento y puedan salvar su alma. Amén. Y por último, los últimos dos versículos dice así, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros habitarán en la tierra y los rectos permanecerán en ella, pero los malvados serán desarraigados y los infieles, es decir, los adúlteros, expulsados de la tierra. Entonces aquí tenemos dos contrastes. Los que siguen la sabiduría, los que siguen los consejos del Señor, los mandamientos del Señor, van a ir por caminos de los buenos y van a ser justos y su integridad los va a proteger y habitarán la tierra. Esta es la promesa de vida eterna que el Señor Jesús nos hace. Vamos a vivir aquí para siempre, cuando Él haga la nueva tierra, cuando vivamos en la nueva Jerusalén, vamos a permanecer ahí para siempre. Entonces, tenemos que cuidar nuestra integridad, tenemos que aprovechar al máximo todas las enseñanzas del Señor para que tengamos realmente sabiduría, esa sabiduría que nos va a llevar hasta, o que nos va a ayudar a proteger nuestra salvación hasta la vida eterna.
Y la advertencia es que los malvados, aquellos, yo diría aquí también que los tercos, que los que no quieren entender, no quieren escuchar las palabras del Señor, no las buscan, no las atesoran, pues entonces van a ser desarraigados, van a ser quitados de la tierra, no van a tener esa vida eterna. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, la Escritura nos dice que los adúlteros, por ejemplo, los fornicadores, los ladrones, todos los que hacen cosas perversas, no tienen vida eterna. Entonces debemos tomar esto seriamente y darle las gracias al Señor que nos abre los ojos y que nos da esa sabiduría que necesitamos para saber cómo vivir y cómo comportarnos en este mundo. Amén.